Pero bueno, ustedes pueden escribirnos entonces a ese número de WhatsApp y nos cuentan las teorías conspirativas. Ya tenemos del otro lado, esperemos que con pocas teorías conspirativas, que alrededor de este gobierno giran muchas, igual. Pero tenemos del otro lado a Clara Razo, nuestra querida economista, docente investigadora y columnista de Hablan las Campanas, para hablar de cómo viene, bueno, este panorama y de qué es lo que se viene. Buenos días, Clara, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. Estoy en una situación de yoga, así que voy a procurar no exaltarme. Te estamos, ahí, Clara, te estamos escuchando más o menos, Muy cortada. muy cortada. A ver, Ahí dice que cortamos y te podemos llamar por WhatsApp. a ver. Ahora, No se escucha. Bueno, ahí le cortamos y la volvemos a llamar a Clarita Razu, que hoy, como decía, va a estar sin pelos en la lengua, me parece. No, sí. Como no, siempre igual. Como siempre. Claro. Porque aparte hoy nos invitaba a conocer, en esta columna de hoy, así que estén atentos que ya volvemos. Ahí está, ahí la tenemos del otro lado a Clara. Nos invitaba a conocer a Florencia Misraji, futura titular de la FIP, que al final no va a ser Ramiro Marra el titular de la FIP, va a ser esta chica, esta señora Florencia Misraji. Por suerte o no, por no suerte. ¿Nos tenemos que alegrar o no de que no se amarre y que sea esta señora? ¿Qué opinas, Clara? Bueno, ponele que nos tengamos que alegrar que no se amarra, porque si no la AFI se iba a convertir en una conservadora de atún. Eso Claro, es verdad, sí. eso es verdad. El tema, acá lo... Sí. Vamos a pensar un poco cuál es el currículum de la señorita Misraji. A ver. Especialista en impuestos de la multinacional Cargill. Pregunta ya para entrar en tema. Ser especialista en impuestos en una empresa privada, ¿es especialista en pagar los impuestos o en buscar formas de que sean menos la cantidad de impuestos? Usted no ha acertado. Es la mejor forma de eludir impuestos. Qué laburito. Y no solo eso, sino que además Cargill es una multinacional que para eludir impuestos triangulaba. La señorita Misraji es una especialista en triangulación, porque AFIP es AFIP y también incluye aduana. Claro, la aduana está dentro de la FIP. No, es Administración Federal de Ingresos Públicos. Ingresos públicos provienen de la recaudación impositiva y de las regulaciones aduaneras. Si bien hay un director aduanero, el regulador es AFIP. Entonces pensemos, ¿qué va a pasar con las declaraciones juradas de exportaciones, que por lo general se subfactura para pagar menos retenciones, que las declaraciones juradas no coinciden con el peso, que eso se había superado a partir de la declaración jurada electrónica? Pero bueno, ¿a favor de quién juegan? Olvidémonos de las balanzas en los puertos, olvidémonos de una reforma tributaria progresiva, en fin, o sea, un especialista en impuestos de una multinacional privada se va a hacer cargo de la recaudación impositiva de todos nosotros. Es una noticia maravillosa. ¿No parece ahí un respirar primero. conflicto de intereses? ¿O cómo es que se llama eso cuando... Tiene un nombre, ¿no? Legal. Cuando... Sí, conflicto de intereses que están de uno y del otro. Bueno, pero lo hacemos como con Bausili. Lo exoneramos. Bausili, el presidente del Banco Central, que era empleado del Deutsche Bank, que fue uno de los beneficiados con la emisión de deuda durante el gobierno de Caputo. Bausili era el secretario de Finanzas de Caputo. Pero fíjense que a Bausili la presentación en función de tareas incompatibles con la actividad pública se lo presentó Laura Alonso. Claro. Si hasta Laura Alonso
se dio cuenta. Bueno, pero él fue desprocesado. Una presentación del estudio jurídico independiente del doctor Cuño Olivarona. Claro. Sí. Entonces, ponemos a Jack el Destripador en el Banco Central y ponemos a el Lobo de Caperucita a cuidar los ingresos públicos. Es la tormenta perfecta. Y yo lo que me refería con la cuestión de... No hay forma, ¿no?, de impugnar esas designaciones. Ya está. No, ya... ponele que ya está. Sí se lo puede juzgar luego por sus actos, ¿no? Digo, si toman medidas que favorezcan a una empresa en la que trabajaron, ahí sí. Ponele que las designaciones ya está, porque nunca se sabe, todavía tenemos 3 días hasta el 10 de diciembre. Pero obviamente uno no espera nada nuevo, pero uno sabe que con una justicia, digamos, que lo favorece, no necesariamente la justicia va a tener capacidad de respuesta ante estas cuestiones. Realmente es muy fuerte. O sea, y ante todo esto yo miraba las designaciones en economía. Bueno, Rodolfo Barra no podría asumir como procurador del Tesoro por la edad. Pero eso está la estipulado. hermana de Milei no puede asumir porque hay una ley de la época de Macri que los familiares no pueden ser nombrados. Sí, yo ayer escuchaba que ahí se abren 2 opciones, que es que derogue ese decreto o que puede presentar un decreto en el cual hace una excepción, claro, a ese decreto que ya existe para poder tener a su hermana a su lado. Bueno, pongámosle que cualquiera de los dos lo va a hacer. Sí. Totalmente. Pero además, a mí lo que todavía me sigue asustando, no hay ninguna designación ni ninguna transición en el área de salud. Y estamos ante una situación donde tenés todo un área de vacunas, o sea, viene el verano, la campaña dengue, no es menor. Todo, o sea, son complicaciones que tienen relación con lo económico porque tienen relación con lo presupuestario. De hecho, el presupuesto no se ha tratado y todo el mundo apuesta a que se va a trabajar con el presupuesto de 2023 ampliado. Pero ojo, porque esto le da al Poder Ejecutivo un nivel de discrecionalidad muy grande. ¿Qué significa? Que si yo, por una cuestión de términos de inflación, voy a trabajar con el presupuesto del año anterior, cuando yo pida una actualización de partidas, porque ya en marzo del 2024 me gasté la plata, el que tiene la última palabra es el Poder Ejecutivo. Ojo al piojo. Sí. O sea, cuando uno mira todas las cuestiones económicas, todavía sin ningún tipo de medida, porque todavía no asumió, pero se basa en lo que dicen, es muy, muy fuerte, es muy, desesperanzador. ¿Por qué? Porque hablan de esta inflación. Claro. Eso significa que la economía no va a crecer, pero la inflación va a seguir. Entonces, hay una cuestión que a mí realmente me tiene preocupada, porque, por ejemplo, las fórmulas de actualización de las jubilaciones se basan en un porcentaje de lo que es el crecimiento económico y otro porcentaje de la evolución salarial. En una estanflación, esos 2 componentes van a bajar y el componente de inflación no va a pesar tanto. Entonces, las jubilaciones que se van a actualizar por debajo del nivel de inflación van a ir cayendo en términos reales y no va a haber bono compensatorio. Y por otro lado, los otros ajustes, como por ejemplo en PAMI, le van a restar poder adquisitivo a los jubilados. Es realmente
ninguna tormenta perfecta y situaciones que ya hemos pasado. Porque además, cuanto más ajusten, cuanto más bajen el déficit fiscal, cada vez se va a recaudar menos y cada vez va a ser más necesario ajustar el déficit fiscal. Ujú. ¿Y con qué plata? Exactamente, la cuestión es, si baja la actividad económica, cada vez recaudas menos. Esta inflación es estancamiento. Sí. O sea, no crece el PBI. Si no crece el PBI y cae, además, no solo que no crece, sino que cae la recaudación impositiva. Entonces te van a caer no solo los gastos, sino también los recursos. Claro. Ahí es una situación compleja. Y si además pones a administrar las áreas del Estado a quienes estaban del otro lado, Ujú. o sea, desde la economía, desde los buitres financieros de Caputo hasta los especialistas impositivos de las multinacionales, no es un buen panorama. No, claramente. Pero además no es un buen panorama en cuanto a la historia económica, Sí. ¿no? Va a ser un verano complicado. Sí. No voy a decir ninguna novedad. No, Clara, esto que estabas enumerando también lo he escuchado de otro colega tuyo, el economista Guillermo Moreno, por ejemplo, que él le dio 4 meses al gobierno de Milei por todas estas cosas que vas enumerando, ¿no? Que también aparte hablaba un montón de liberar algunos impuestos, que eso implicaría también menos y menos y menos recaudación por parte del Estado argentino, más allá de todo lo discursivo que él decía que es un delito, que es un robo, digamos, que el Estado argentino recaude y demás. ¿Qué tan viable es una Argentina así? Que desde el punto de vista económico, ¿qué tan viable es? No, no es viable, porque vas a tener una Argentina absolutamente primarizada, en donde tampoco va a crecer. O sea, si vos además de esto dice que va a abrir las importaciones, Claro. vos tenés una Argentina en el siglo XIX, pero con muchos más habitantes que en el siglo XIX. Entonces, socialmente no lo podés sostener. Es más, hasta el Fondo Monetario dice que no se sostiene socialmente. Miren que el Fondo Monetario no es exactamente una institución que se preocupe por lo socialmente sostenible. No. Ahora, por eso, a ver, abren un Ministerio de Capital Humano, ¿no? Una denominación espantosa, en donde vamos a recibir a los caídos. Yo diría, no son caídos, son empujados. Claro. Sí, aparte es como... Sí, es justamente esa idea. ¿Caídos de qué? ¿Qué estás haciendo, flaco, para tirar gente? Es que esa es justamente una lógica, el otro día lo discutíamos acá, ¿no? La lógica del neoliberalismo de decir que los pobres los crean los otros cuando ellos mismos generan las condiciones y además son los que primero pretenden resolver la pobreza a través de planes, digamos. En realidad es una lógica neoliberal. En realidad el campo nacional y popular siempre exige trabajo. Bueno, justamente a mí me preocupa esta cuestión porque nosotros tenemos los potenciar trabajo que se articulan con empleo. Sí. En 2015 teníamos las cooperativas de Argentina Trabaja y los programas Ellas Hacen que se articulaban con empleo, que se convirtieron a través de Macri en planes, en subsidios. En muchos casos entonces, en esta lógica de no creo empleo y creo planes, ¿cómo se ajusta el gasto público? Es como el perro que se muerde la cola, pero además lo más preocupante en este contexto es que vos tenés un frente social ya de por sí complicado, porque la inflación es un problema, la vas a solucionar con desempleo, o sea, le vamos a echar un poco de nafta, y por otro lado vas a poner a una ministra de Seguridad a nivel nacional que tiene mucha capacidad de daño, ya lo sabemos, y el ministro de Defensa, que era el vice de la ministra de Seguridad, que tienen una capacidad de daño y una cuestión de
enfrentar la situación social con plomo. Yo vengo a recordar que en 2002 la situación era compleja. Habíamos tenido los asesinatos de Costec y Santillán. Sí. En 2003 la policía no podía reprimir y tenía que usar balas de goma. Y las manifestaciones se permitían y no se reprimían. Pero teníamos a Néstor Kirchner al frente del gobierno. Hoy vamos a tener en la ciudad de Buenos Aires a Waldo Wolf, que persigue además la libertad de prensa. A Bullrich a nivel nacional y a Petri en defensa y a Victoria Villarruel de presidenta, de vicepresidenta. ¿Qué va a pasar con las protestas lógicas de esta sociedad? ¿Qué va a pasar con el movimiento obrero organizado? ¿Qué va a pasar con los trabajadores informales? Porque el movimiento obrero organizado se va a defender. Y los trabajadores informales que votaron además a esta administración. Claro. Sí, es el escenario que se viene, ¿no? Ajuste con represión, que claramente es como la peor receta para el pueblo argentino. Clara, te tenemos que pedir porque nos quedamos sin tiempo, pero igual excelente. Ahora conocimos a esta Misraji. Ayer estuvimos queriendo repasar algunos de los que, bueno, aparecieron en esta carta del presidente electo, Sí. en la nueva comunicado donde anunciaba, bueno, de Banco Central, Banco Nación y demás. Ahora la noticia de la AFIP, así que no sé si es bueno o malo, pero ya tenemos la información. Así Es que bueno o malo, es lo que pasa, y conocer la verdad duele, pero te prepara. Sí, totalmente. totalmente bien. Bueno, Clara, gracias. Nos queda la columna del del jueves que viene. El jueves que viene. Así que traenos El jueves algo. que viene. Traenos algo. Sí, pum para arriba. Pum para arriba, Pum claro. Con presidente ya en funciones. Y si tenés tiempo y tenés ganas algún día de venirte para acá, vos sabés que acá en el estudio Emilio Escamaita Curí te esperamos. Si querés venirte el jueves que viene, o si no, lo dejamos para el verano. Lo vemos. Bueno. Lo vamos viendo. Lo Lo vamos vamos viendo. bien. Está muy bien. Un saludo enorme, Clara. Un abrazo gigante. Clara Razu, economista, docente, investigadora, hoy nos presentaba a Florencia Misraji, la nueva titular de la AFIP, que no es Ramiro Marra, pero que igual tiene más contras que pros, digamos, Sí. o por lo menos muchos beneficios para las multinacionales se vendrán por parte de la AFIP y también de la aduana.